Mi padre decía una frase que me encantaba, él dice que la persona más rica no es la persona que tiene más dinero, la persona que menos necesita. Hay una cosa que tienen que entender, la idea no es lo que vale. Lo que te hace exitoso es poder ejecutar esa idea. ¿Qué hace que un emprendedor destaque una vez versus el que destaca por mucho tiempo? Es que te voy a repetir lo mismo, el equipo, los procesos, el estar en constante contacto con el mercado, el entender si está cambiando el entorno o no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcus? Qué gusto tenerte acá. Primero, agradecerte la conferencia impresionante que nos diste ayer con todos los emprendedores de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación, por esta invitación a este podcast. Para nosotros es un honor poder compartir contigo. Hemos estado compartiendo en el almuerzo. Nos has transferido bastante experiencia y conocimiento. Y esta vez vamos a hablar de muchos temas, entre ellos algunas cosas que hemos hablado en el almuerzo, y agradecerte por todo lo que le vas a compartir a los emprendedores de nuestra comunidad. Muchas gracias. No, hombre, al contrario. Gracias por la invitación de ustedes y gracias por el almuerzo. Y gracias por traerme a Lima. Y felicidades por todo lo que han logrado. Muy bien. Gracias. Ha sido un evento impresionante y mucho ha sido también tu colaboración. Gracias por aceptar. Para todos nuestros emprendedores que nos escuchan en este podcast, nos encantaría un poco que nos cuentes quién es Marcus Dantus, cuál es esa hermosa experiencia que tiene impulsando emprendedores. Bueno, a ver, yo soy un emprendedor. Llevo muchos años emprendiendo y tuve oportunidad de participar en algunas incubadoras de empresas desde hace muchos años. Una experiencia que me encantó. Me encantó, además, poder incubar diferentes tipos de empresas en diferentes industrias y darme cuenta de cuáles son los aspectos comunes de crear una empresa, no importa en la industria, ¿no? Así sea una industria médica, una industria creativa, una industria tecnológica, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, en 2013, yo inicié un proyecto de incubación de empresas en México llamado Startup México. Un proyecto que ha ayudado muchísimos, miles de emprendedores, que me ha dado mucha satisfacción en ese sentido. Y luego empecé a invertir en emprendedores, también por toda la experiencia de ver cómo crecían. Luego me invitaron a Shark Tank y me volví una persona un poco más pública. Algo para lo que no estaba tan preparado. Y bueno, mi cúmulo de experiencia viene desde el emprendimiento hasta ayudar a emprendedores, hasta ser inversionista de emprendedores, ¿no? Hoy la experiencia es gigante, lo conversábamos en el almuerzo, también lo expresaste en tu capacitación. Son más de 100 empresas ya que tienen una cuota de inversión y que no solamente eres un inversionista pasivo, sino que también te involucras en el asesoramiento de las empresas. Bueno, lo que te comentaba es que creo que por la etapa en la que invierto, que es normalmente una etapa temprana, creo que las empresas, de hecho, reciben mucho mayor beneficio de mi experiencia, de mi conocimiento, de mis contactos, que inclusive a veces del dinero que les invierto, ¿no? Entonces, por supuesto que me involucro. De hecho, me he dado cuenta que especialmente en estas etapas los emprendedores necesitan mucha guía. Y esa es la parte que me gusta aportar, ¿no? Todo emprendedor sueña con tener resultados, con hacer de su propósito un proyecto que sea rentable, que le permita también tener una economía para sus familias. Pero todo emprendedor cuando inicia está perdido, ¿no? De hecho, la mayoría fracasa sus primeros emprendimientos. En tu experiencia de ver tantos emprendedores, de hecho lo conversamos en el almuerzo, que solamente hoy día te habían llegado 30 propuestas para invertir. ¿Cuáles son esos factores que te da una mayor probabilidad de ver que un emprendedor la va a sacar del estadio, que va a hacer que su empresa funcione, que rentabilice, obviamente que rentabilice también a los inversionistas y que pueda llegar a cierto nivel importante de facturación? Yo creo que lo más importante, sin lugar a dudas, si algo he aprendido, es que es el emprendedor, el equipo que ha formado, ¿no? Hay una cosa que tienen que entender, la idea no es lo que vale. Cualquiera puede tener ideas. Yo ahorita te doy una idea. ¿Por qué no volamos en vez de manejar? Claro. Pues ahí está una idea, ¿no? ¿O por qué no curamos el cáncer? Otra gran idea.
Pero la idea no sirve de nada si no la ejecutas. Que de hecho las dos en algún momento pasará, ¿no? Pasará. De todas maneras. Por eso, pero no te puedes quedar en la idea. Claro. El tener una idea no es lo que te hace exitoso. Lo que te hace exitoso es poder ejecutar esa idea. Encontrar el equipo para llevarla a cabo, encontrar la manera de cómo hacerlo y encontrar la manera de cómo venderlo eventualmente y cómo llevar bien las finanzas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es la ejecución. Y por ende, lo más importante son los emprendedores o el equipo de trabajo que tienen los emprendedores. Y esa es la parte principal en la que yo me fijo. Claro que también se ve si la idea atiende un problema o una necesidad, si lo hace de manera diferenciada, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el equipo. Siempre he dicho que un emprendedor bueno con una mala idea va a ser siempre más exitoso que un emprendedor malo con una buena idea. De nuevo, la idea es lo que menos importa. Y bajo ese punto de que la idea pasa a un plano secundario, claramente lo ideal es una buena idea y un buen emprendedor, ¿no? Esos son los proyectos que logran, algunos de hecho, ser unicornios. Es que la idea la puedes refinar. Hay una cosa en el emprendimiento que se llama pivotear, o iterar, o cambiar. Tú puedes empezar con una idea que parece buena y cuando la validas, te das cuenta que hay cosas que hay que cambiar y eso es muy válido. De hecho, normalmente tienes que cambiar un par de veces. Y es muy válido, de nuevo, pero eventualmente te lleva a una buena idea. Claro, estaría increíble que alguien tenga una super idea y que además que atienda un problema y que lo resuelva con diferenciación y que además tenga un gran equipo y pues probablemente el 80 o 90% del éxito ya está en eso, ¿no? Pero no hay tantos proyectos que reúnan todos los requisitos para ser exitosos en un principio. Claro. Y hablando del emprendedor, que es el factor X, digamos, de un proyecto para que resulte, es difícil agarrar y como medir la fiebre, decir este emprendedor tiene tanto porcentaje de éxito o tanta capacidad. Pero con los años de experiencia uno va teniendo ese sentimiento para detectar quién sí está preparado, porque todos al final se pueden preparar. Pero en base a esto, ¿qué es lo que tú detectas en un emprendedor para ver si es que tiene una probabilidad alta de éxito? Yo me fijo en varios aspectos del equipo y del emprendedor, ¿no? Primero, que sean éticos, que compartan valores conmigo, que sean apasionados de su proyecto. Si algo me he dado cuenta es que si el emprendedor no está realmente apasionado por lo que hace, si no le gusta lo que hace, a los primeros obstáculos que se le presenten va a renunciar. Y lo que sí te puedo garantizar es que va a haber obstáculos. Entonces, muchos obstáculos que inclusive no te imaginas, ¿no? Entonces, por supuesto, la pasión es importante. La ambición es importante, el querer crecer, el saber escuchar. De nuevo, porque parte de lo... Cuando empiezas una empresa, pues vas a necesitar asesorías, mentorías, vas a tener que escuchar a tus inversionistas, a tus empleados, a tus clientes. Si no sabes escuchar, si eres una persona terca, te va a hacer muy difícil crecer. Entonces, en fin, hay varios aspectos de habilidades blandas y luego, por supuesto, vienen los conocimientos, ¿no? O sea, es muy difícil invertir en un emprendedor que no sabe de finanzas. Porque pues al final de cuentas están llevando una empresa, ¿no? Entonces tienes que saber si estás ganando dinero o no, si tienes el flujo para seguir adelante y cuánto duras, cuánto gastas mensualmente, saber que los impuestos no son tuyos, o sea, cosas que a veces parecen básicas, pero que muchos emprendedores se enfrentan a eso. Y yo me fijo en varios de estos aspectos, en el equipo, en el emprendedor, para ver, bueno, y por supuesto si me caen bien. Eso es importantísimo porque como inversionista, cuando inviertes en un proyecto, pues es una especie de matrimonio, van a estar juntos muchos años. Entonces imagínate que no te caiga bien y estar trabajando con esta persona todos los días, es muy difícil, ¿no? Claro, tiene que haber esa vibra, ¿no? Exacto. Porque al final uno cuando tiene el éxito económico, tirándolo para ese lado que tienes, empieza a valorar otro tipo de éxito. De hecho, algo que me agradó muchísimo es que nos contabas que tienes ya varios años con tu esposa y que estás muy feliz a nivel familiar y la verdad que eso es de admirar. ¿Qué otros aspectos en tu camino? Porque el emprendedor cuando inicia
lo que quiere es dinero, porque quiere cubrir su necesidad primero. Pero ya hay algunos emprendedores que han logrado cierto nivel económico y necesitan también ese mensaje, esa asesoría de alguien que tiene un mayor recorrido y que les haga valorar de que no todo es dinero, que hay otros aspectos. Entonces, desde tu posición, ¿qué otros aspectos en la vida conforman ese concepto de éxito? Híjole, son muchísimos. A ver, primero, en materia de la empresa, yo creo que aún más importante que el dinero es el propósito de la empresa. Uh-huh. Es el mejorar la vida de las personas, el mejorar el mundo, etcétera, etcétera. Creo que también para alcanzar el éxito pues tienes que tener un balance. Tienes amigos, tienes familia, tienes el negocio. No es nada más el negocio. Uh-huh. Tienes que tener tu tiempo libre, tienes que desarrollarte en otras áreas. Tanto de conocimiento como quizá artísticas, o digo, lo que quieras, lo que te guste. Y lo platico un poco ayer. O sea, para mí el éxito es el disfrutar y darte permiso de celebrar todo lo bueno que te pasa y todo lo bueno que logras, ¿no? No es una carrera en donde al final celebras, sino más bien hay que celebrar todo el tiempo que te pasa algo bueno. Uh-huh. Cosas que a veces pasarían por insignificantes, pero que te costaron trabajo y lograste en algún momento de algo, ¿no? Y creo que quien se da permiso de celebrar más cosas, pues al final de cuentas es más exitoso, ¿no? Uh-huh. Cada quien tiene una definición diferente de éxito. Yo creo que la gente que más experiencia tiene, claro, el dinero es importante, pero no es para nada lo más importante. Uh-huh. Creo que el forjar relaciones, el tener una familia, el sentirte tranquilo contigo mismo y dormir bien. Por ejemplo, para mí el éxito es estar contento y dormir bien. No deberle nada a nadie, ¿no? Sí. Y eso es para mí lo más importante. Y obviamente las relaciones que he forjado, el mantener a mis amigos, por supuesto a mi esposa, a mis hijos, a mi familia en general. O sea, eso me hace mucho más exitoso. El dinero va y viene. De hecho, tú sabes que tocando ese tema de dormir, una de las razones por las que yo decidí emprender era porque no quería levantarme a las 5 de la mañana. Me encanta dormir. Bueno, te tengo malas noticias. Primero, con la edad duermes menos, ¿eh? Así que va a llegar un momento en que duermas menos. Pero, y necesitas dormir menos. Y segundo, la realidad es que, o sea, yo también dormía muchas horas antes. La verdad es que ahora estoy contento durmiendo menos y haciendo más cosas, ¿no? A pesar de que aparentemente necesitaría hacer menos cosas. Pero yo creo que en el momento que se te acaba esa chispa de levantarte y hacer lo que te gusta, estás en problemas. Claro. Y hablando de influencia, Marcus, y en el marketing lo exagerado vende más, ¿no? Y hay muchos en redes sociales, pseudoemprendedores, que aprovechan algunos puntos para poder dar consejos que terminan dañando a muchos emprendedores, ¿no? Uno de ellos que se ve muy común es la exageración de la ley de la atracción, ¿no? Que el emprendedor todo el tiempo esté pensando en el futuro, creyendo que va a lograr cosas, pero no aterrizando conceptos en el presente. ¿Qué otras cosas has visto en redes sociales de los llamados pues vendehumos que exageran cosas, que tocan ciertos puntos que son reales, pero los inflan, ¿no? Y lamentablemente muchos emprendedores, por creer que los negocios son sencillos, que solamente es un tema de mentalidad, no se capacitan, no desarrollan ciertas habilidades y se desesperan, ¿no? No tienen esa paciencia porque creen que necesitan solamente 1 año y 2 años para cambiar toda su realidad. ¿Qué nos podrías decir en tu experiencia de cómo están las redes sociales en los conceptos de ser emprendedor, ¿no? ¿Qué conceptos buenos has visto y malos? Yo creo que primero la gente tiene que validar conceptos. Uh-huh. No nada más seguir a alguien y creerle porque lo siguen. Uh-huh. Segundo, yo creo que hay mucha gente que inventa fórmulas, ¿no? Sí. Es increíble, o sea, si tu felicidad más tu camino más tu te es igual a tu éxito, o sea, según quién. Claro. Valídenlo, o sea, búsquenlo en otros lados, pero yo creo que a final de cuentas, lo más importante que yo haría es fijarme en la experiencia. O sea, si alguien te está vendiendo emprendimiento y nunca ha sido emprendedor, pues entonces, ¿por qué le creerías, no? Uh-huh. Es como si
un doctor que no estudió medicina te está recetando medicinas. ¿Cómo? Si no lo conocen. Yo creo que es importante, o por lo menos si no tiene alguien en su equipo que sepa de esa parte, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer a profundidad la historia de la persona que te está vendiendo y si realmente tiene experiencia en ese aspecto. Y si no la tiene, pues entonces... O sea, imagínate que yo, que nunca he hecho network marketing, me pongo a hacer una empresa de network marketing, pues ¿por qué me van a creer las personas que están abajo de mí si nunca lo he hecho? Claro. Entonces, puedo inventarles fórmulas y decirles lo que quiera, pero ¿por qué van a creer en mi éxito sin que yo lo haya hecho, no? Entonces, yo creo que es importante que estudien un poquito quién les está hablando y cuál es la experiencia que tiene antes de creerle a ciegas, ¿no? La mayoría ahora de los influencers de negocios tratan de validar su experiencia en base a alquilar autos, alquilar mansiones, a mostrar lujos. Y inventan conceptos, ¿no? Inventan fórmulas como para que el usuario emocionado, queriendo tener esos resultados, esos lujos, ellos aprovechen esa emoción y les vendan ciertos cursos que no están validados, que no tienen experiencia de negocio. ¿Cómo ese usuario podría detectar, más allá de lo que ve en redes sociales, cuál es la experiencia de la persona? Yo creo que se puede meter a conocerlos. O sea, por ejemplo, a ver, si alguien entra y ve mi currículum y ve lo que yo he hecho, se van a dar cuenta que llevo 30 años de emprendedor, 20 años ayudando a emprendedores y probablemente 15 o 20 años de inversionista. Entonces, claro que me encantaría dar unos buenos cursos. De hecho, estoy por sacar un curso de emprendimiento, pero basado en una experiencia real que ya he tenido. Yo no tengo nada en contra en que la gente venda su experiencia, venda sus cursos y venda sus cosas, pero imagínate, o sea, en México inclusive había un tipo muy famoso, que luego ya encontraron que no, que siempre hablaba de un avión privado, ¿no? Y sus filmaciones eran en el avión privado, y luego se dieron cuenta que le prestaban el avión. Claro. O sea, ni siquiera era de él, ¿no? El punto es, yo creo que hoy en Internet hay suficiente información de la gente como para saber quiénes son y para poder investigar qué han hecho. Si esa información se te hace relevante con lo que te están vendiendo, está bien. Pero, por ejemplo, si te contacta alguien que tiene mucha experiencia, que ha trabajado en miles de cosas y ha sido experto en Internet y ni siquiera aparece en Internet, pues ahí tienes una señal de que algo está raro, ¿no? Pero se vuelven bien creativos. Yo he visto algunos estudios que ahora los preparan tipo para que parezca un avión privado, pero es un estudio en tierra, ¿no? Y los alquilan a los emprendedores para vender. Por eso, o sea, hay gente que se impresiona por el avión privado y hay gente que se impresiona y valora más el contenido que te están dando, ¿no? Correcto. Yo creo que el contenido es mucho más importante que el avión privado, el Lamborghini donde te sientas o lo que sea. Entonces, digamos que el emprendedor hoy que ve en redes sociales tiene que investigar un poco más, que se pierde a veces este concepto de esforzarse un poquito más para validar la información. Bueno, si quiere tener mayor seguridad de que lo que le están vendiendo es real, pues que haga una investigación, ¿no? Correcto. Y Marcus, en todos estos proyectos que has invertido, si nos puedes dar un caso de éxito como ejemplo para que los chicos sepan guiarse de algún proyecto en el que hayas hecho alguna inversión, tal vez alguno de Shark Tank, sería espectacular que nos cuentes cómo creció, ¿no? Cuáles fueron las claves para que ese proyecto dispare. A ver, con todo gusto te platico algunos, aunque siéndote muy honesto no me gusta destacarlos porque luego me siento como que es injusto para los otros. Tienes, claro, como tus hijos, todo claro. Exacto, pero lo que sí o sea, a ver, no hay magia en el emprendimiento. Hay estructuras, hay metodologías que pueden funcionar y se las digo con todo gusto. Lo primero, hoy en día, como se emprende, es que tú primero entiendes cuál es el problema o la necesidad que vas a atender. Luego te diferencias de tu competencia, simple y sencillamente porque si no, vas a estar acabando compitiendo por precio o marketing. Cuando eres una empresa chiquita es muy difícil competir en precio o marketing. Imagínense que inventan, no sé, una botella de agua
y la sacas al mercado y pues vas a competir contra Coca-Cola en precio o marketing, pues es imposible. Correcto. O te va a costar mucho trabajo. Es posible, pero te va a costar trabajo. Entonces, tienes que encontrar las ventajas competitivas o el valor agregado que le vas a poner a tu solución, a ese problema o a esa necesidad, para destacarte en un mercado. Una vez que tienes esas dos cosas, lo demás es simplemente encontrar quién es tu target, a quién realmente se lo vas a vender, quién tiene esa necesidad o problema, a través de qué canales se lo vas a distribuir, a través de qué relación vas a mantener con ellos para que te sigan comprando, para que sea recurrente, porque eso es lo que busca todo emprendedor. Un modelo de negocio recurrente, no nada más de una vez. Luego tienes que encontrar del otro lado pues, quiénes son tus socios, cuáles son tus actividades principales. O sea, hay ciertos aspectos que están metidos en la metodología que son muy importantes. Y cuáles son, o sea, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, ¿no? ¿Qué te cuesta? Y ese es un primer esquema que validas en el mercado. De hecho, la validación es lo más importante, salir y probar con tus clientes que tú estimas que son tus clientes, que tú crees que es el mercado al que vas a ir y decirles, a ver, ¿te interesa esto? ¿Estarías dispuesto a pagar por ello? Si te dicen que sí, qué bueno. Si te dicen que no, ¿por qué no? Y volver a configurar toda esta hipótesis que estás planteando hasta que encuentras algo que funciona. Esta es la manera más segura de emprender. Validando en el mercado tus hipótesis y una vez que las tienes validadas, entonces sí salir y ejecutar, ¿no? Y esta es la manera como puedes ahorrar dinero. Porque el problema es que antes, hace muchos años, cuando tú emprendías, tú tenías una idea y sin hacer ningún tipo de validación, sin considerar al cliente, sin hacer una evaluación de mercado, hacías un molde o ponías una planta y salías y luego la mayoría de los negocios truenan porque no tienen clientes. Entonces, por eso se inventó un sistema en donde pones al cliente al principio y esas son las empresas que realmente pegan. Yo considero, si tú me preguntas cuál es la clave de un emprendedor una vez que ya encontró que va a vender, una vez que ya encontró un mercado, es estar en constante comunicación con su cliente, estar escuchando lo que el mercado quiere de ellos. Por eso digo que la parte de escuchar es tan importante, porque quieres escuchar que tus empleados, que son los que están en contacto con los clientes, o tu fuerza de ventas, o el policía que estaciona los automóviles, sean los que te den retroalimentación de qué es lo que quiere el cliente. Y eso, si lo estás alimentando constantemente a lo que estás haciendo, eventualmente te va a hacer un negocio más exitoso que los otros, ¿no? Marcus, mira, tú sabes que en Internet se dan muchos consejos, ¿no? Y muchos emprendedores toman esos consejos y no necesariamente son buenos. Escuchándote, es algo que yo también creo. De hecho, es el centro de nuestro negocio, darle valor al cliente, solucionarle problemas, darles ventajas. Pero hay mucho emprendedor ahí afuera que tiene esta frase que me irrita, que dice de que si no gana más que tú, no lo escuches. Y he visto fracasar un montón de personas por solamente cerrar sus oídos basándose en el número lo que ganan, cuando pierden toda la oportunidad de absorber la experiencia de los que están en el campo, de los clientes, ¿no? No saben escuchar, ¿no? Qué tan importante es saber escuchar a toda la cadena, hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿no? Bueno, es que eso es lo que yo creo que es lo más importante una vez que está en marcha un negocio, escuchar. El mundo cambia cada rato, las tendencias cambian cada rato, la competencia surge y te come pedazos de mercado. Hay nuevas empresas que cada vez es más fácil hacer una nueva empresa, cada vez más rápido. Entonces tienes mucho mayor competencia. Tienes que estar viendo lo que está pasando. Esto no es una cosa en donde lanzas y te rascas la panza y ya no tienes que hacer esfuerzo. Esto es un trabajo constante. Es lo mismo que un matrimonio. O sea, mucha gente se casa y cree que como ya se casó ya no tiene que trabajar en el matrimonio. Es al contrario. Ahora tienes que trabajar en el matrimonio. Porque si no, vas a perder esa relación. Es lo mismo con una empresa. Tienes que estar en constante comunicación con tu cliente, con el mercado, viendo la competencia, entendiendo lo que está pasando con las tendencias.
Definitivamente el considerar que la sabiduría es igual al dinero, creo que es un error brutal, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no estamos tan interesados en hacer tanto dinero. Luego la gente que tiene dinero no es, o sea, que es multimillonaria, quizá no es feliz. Correcto. Y hay gente que tiene menos dinero y que es mucho más feliz. Mi padre decía una frase que me encantaba, que dice, digo, todavía seguramente la de decir, ya nada más no lo he escuchado en mucho tiempo decirla, pero él dice que la persona más rica no es la persona que tiene más dinero, sino la persona que menos necesita. Correcto. Y esa me encanta, o sea, porque te pone en una perspectiva de humildad mucho más interesante. Qué sabio consejo. Sí, Muchísimas gracias. Y tocando este tema a veces de los sueños húmedos del emprendedor, ¿no? Se dice mucho en redes sociales y aprovecho tener una experiencia como la tuya acá, como para tocar estos temas que a veces son un poco controversiales, porque hay mucho emprendedor ahí en redes sociales que vende la idea de trabaja una sola vez y vive de tus ingresos residuales para siempre. Pero es que el mundo es muy competitivo. Yo no creo que exista ese concepto de que lo hice una sola vez y no hago nada más y voy a seguir ganando toda la vida. ¿Qué nos podrías decir en tu experiencia como bueno, inversor, emprendedor? Si uno puede relajarse en este mundo tan competitivo, tiene que seguir innovando, tiene que seguir desarrollándose. Yo creo que eso depende mucho de la persona, ¿no? Yo creo que depende de... Pues hay gente que tiene un número en la cabeza, ¿no? Dices, cuando llega a X millones de dólares, ya me puedo retirar. Rara vez lo hacen, porque la ambición continúa. Y rara vez el cálculo es correcto. Pero, de nuevo, yo creo que la parte más importante no es el dinero. Yo creo que si tú... Y además, acuérdate que mucha gente trabajamos no necesariamente porque necesitemos seguir trabajando, sino también porque nos gusta lo que hacemos, que es mucho más importante. O sea, imagínate que te despertaras, digo, ahora estás joven, pero en 20, 30 años, cuando estés llegando, digamos, al final de tu tiempo de trabajo aparente, vas a ver cómo vas a extrañar el despertarte y tener un propósito y esforzarte y el tener estos retos, ¿no? Y yo creo que esto nos pasa a mucha gente. Yo de nuevo, no creo que el dinero sea la búsqueda más importante. De hecho, claro que es importante para cuando necesitas algo específico para resolver problemas, para emergencias, para comprarte tus juguetes, si tú quieres, pero creo que hay mediciones mucho más importantes de la felicidad y del éxito que el dinero. Y creo que tienen que ver con lo que construyes con el tiempo y creo que tienen que ver con el disfrutar la vida, el pasarla bien, el estar alegre y contento y de nuevo dormir bien, ¿no? Por lo menos en mi apreciación. Sí, me encanta dormir. Y si tú duermes bien sin hacer nada y estás contento, pues hazlo. Si estás inquieto y quieres hacer cosas, pues haz otras cosas. Si ya te cansaste de generar dinero y ahora quieres ser el mejor pescador del mundo, bueno, ojalá tengas esa ambición y la persigas, ¿no? Está bien. Cada individuo es un mundo y cada uno pues tiene sus ambiciones, tiene sus gustos y tiene lo que le gusta hacer. Sería muy difícil para mí juzgar esto. Correcto. Lo único que les estoy diciendo es que no creo que la medida de la felicidad y del éxito es nada más el dinero. Correcto. Es solo una parte que desgraciadamente por el tipo de mundo en el que vivimos necesitas. Es necesario. Pero no es la última búsqueda, ¿no? Correcto. Y hablando ya de los emprendedores, Marcos, que han tenido ya un resultado importante, ¿qué diferencia a alguien que tuvo un resultado bueno una sola vez versus alguien que sostiene ese resultado por mucho tiempo? Perdón. Es que me están sirviendo mi chicha morada y me distraje. Repíteme. De hecho, te gusta la chicha morada. Me encanta. ¿No? Qué espectacular. No, te decía que en mi tiempo emprendiendo, he visto emprendedores que la han pegado una sola vez. Pegado me refiero a que han tenido resultados un año y después han terminado cayendo en términos de resultados. Y hay otros que se han mantenido en el mercado obteniendo cada vez más resultados. ¿Qué diferencias encuentras entre ambos emprendedores? Mira,
sería muy injusto que trate de clasificarlo así, porque a todos hay momentos en que nos va bien y nos va mal. Hay cambios de circunstancias. Por ejemplo, cambia el gobierno, cambian las leyes, hay una crisis mundial, o sea, por eso se hace el análisis de FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, porque hay cosas que son internas, que sí puedes cambiar, y hay cosas que son externas que no. Digo, pregúntale a los restaurantes durante el COVID, Claro. cómo lo resolvieron, y digo, no necesariamente estaban haciendo las cosas mal, pero pues pasó algo externo que afectó la industria en su totalidad. Pero digamos en la parte favorable, no pasó nada externo que limite tanto como lo que pasó con los restaurantes y la pandemia. Algunos se adaptaron, de hecho, con el delivery y de hecho vendieron más por delivery que con sus tiendas. Cierto. Pero digamos en un evento favorable, ¿qué hace que un emprendedor destaque una vez versus el que destaca por mucho tiempo? Es que te voy a repetir lo mismo, el equipo, El equipo. los procesos, el estar en constante contacto con el mercado, el entender si está cambiando el entorno o no. Te doy ejemplos, o sea, un gran ejemplo es la inteligencia artificial. Va a cambiar muchas cosas. Si no analizamos específicamente en tu industria qué va a cambiar con la inteligencia artificial, pues probablemente eventualmente te vas a meter en un problema porque se van a automatizar las cosas o porque va a tener tu competidor ventajas competitivas sobre ti que tú no consideraste, ¿no? Por eso es importante no solo mantener un equipo y tener procesos y tener la confianza de la gente y tener un liderazgo positivo y motivacional y empoderar a las personas y todo esto, sino también estar viendo las tendencias y estar entendiendo el mercado y entendiendo lo que están haciendo tus competidores. Si tienes este entendimiento y lo puedes convertir en estrategias, yo creo que puedes perdurar mucho tiempo. Y aún así, y de nuevo, te doy un ejemplo muy clásico, ¿no? Pues tú tenías a los taxistas y de repente crean Uber. Correcto. Y pues casi destrozan una industria. Y luego se adaptaron y ya medio se defienden, pero ¿quién lo hubiera pensado, no? Y esto pasa en todo. O sea, especialmente por la evolución de la tecnología, que es una cosa transversal que afecta a todas las industrias, la manera de vender, la manera de producir, la manera de hacer marketing cambia constantemente y cada vez más rápido. Y si no te adaptas, y para adaptarte tienes que entender y tienes que ver lo que está pasando, pues te va a costar trabajo, ¿no? Marcos, te escucho y sé que enfatizas bastante en la parte de que hay que mejorar las ventajas, ¿no? De hecho, una de las ventajas es la utilización de la inteligencia artificial. Otra que nos has comentado en este podcast es que el emprendedor tiene que sí o sí conocer un mínimo de finanzas, un mínimo de tributación, de contabilidad. ¿Qué otras, liderazgo también con sus equipos? ¿Qué otras ventajas permitiría que el emprendedor mejore sus probabilidades para tener resultados? Muchísimas. Cualquier cosa que tenga que ver con diferenciación, con innovación. Por ejemplo, inventar algo nuevo. Combinar productos o servicios. Mejorar el modelo de negocios. Cambiar el diseño. El servicio a clientes. Hay muchísimas ventajas competitivas que se pueden hacer. El generar propiedad intelectual, patentes, productos. El contratar a la mejor gente. Todo eso son ventajas competitivas. Que eso te permiten destacar en el mercado, ¿no? Y de hecho, si tú no las logras, viene la competencia y arrasa contigo. Por supuesto, por supuesto. Entonces hay que estar en constante entendimiento que esas ventajas las necesitas. Yo creo que hoy en día futuro. no solo hay que estar en constante entendimiento, hay que estar en constante evolución. Correcto. Una de las frases que a mí más me gustan de Peter Drucker, un gran consultor y analista, especialmente en innovación, él decía, la innovación no es difícil, lo que es difícil es dejar de hacer lo que ha funcionado en el pasado. Y eso es lo que le cuesta trabajo a las empresas, especialmente a las empresas grandes, a las empresas establecidas, a las empresas que tienen procesos ya muy bien establecidos, que cuando son grandes les cuesta mucho trabajo realizar algo en contra de lo que han venido haciendo todo este tiempo. Y eso es lo que eventualmente los mata. Porque entran competidores haciendo cosas mucho mejores, no se adaptan
y eventualmente pierden ese nicho de mercado y eventualmente su mercado. Y hay muchos casos, ¿no? Como el de Blockbuster con Netflix, Yahoo con Google. Si tú ves la lista de las empresas más grandes del mundo en 1960 y las vuelves a ver hoy, el 88% de esas empresas ya no están en la lista. Si tú ves las empresas más grandes del mundo, las 500 empresas más grandes del mundo en el año 2000 y las ves en el 2020, más de la mitad ya no están. De ese tamaño es la evolución. Si tú ves las empresas más grandes del mundo hoy, 9 de las 10, 9 son empresas de 1960 para acá. 8 son empresas de 1975 para acá. Las 6 primeras son empresas nuevas hechas por emprendedores. O sea, 90 para adelante. Bueno, no, porque está Bueno, Microsoft, está Microsoft y Facebook. Apple, que Claro. son de 75 y Claro. 76, pero también está Facebook o Meta de 2004 y Tesla de 2003, que son Correcto. increíblemente recientes, ¿no? Entonces, Alphabet de Google también. Alphabet, Amazon, Nvidia, o sea, Impresionante, claro. Taiwan Semiconductors. ¿Por qué creen que las empresas tan recientes hechas por emprendedores desplazan a empresas que llevan 300 o 400 años? Evolución. Exacto. Y porque esas empresas no quisieron evolucionar o les costó trabajo dejar de hacer lo que estaban haciendo en el pasado. Piensa en empresas como Blockbuster o Kodak. Correcto. O BlackBerry, Que dominaban. que dominaban Impresionante. el BlackBerry. El 95% de las personas que trabajamos usamos una BlackBerry. Claro. ¿Quién usa una BlackBerry hoy? Nadie. Y era un súper teléfono, ¿eh? Pero perdieron el contacto con el cliente y a eso es a lo que me refiero. Claro, sí, no, sí me acuerdo de esa época. Yo en la universidad soñaba con tener un BlackBerry, pero cuando ya tuve la plata para comprarlo, ya no. Hoy, si sueñas con tener un BlackBerry, probablemente es una pesadilla, ¿no? Claro, Ya claro, sí, todo ha cambiado, impresionante. Y de hecho, los latinos tenemos una pequeña ventaja, por lo menos yo lo veo así, de que podemos predecir un poquito el futuro, porque hay países más avanzados. De hecho, conversábamos que China está a un nivel impresionante de tecnología, ¿no? Si les puedes contar un poco a los emprendedores lo que nos contabas en el almuerzo. Bueno, son mil cosas, pero en China ya hay robots que te sirven en los hoteles, las fábricas están automatizadas. Pero hace 3 años es lo que a mí me sorprendió, Sí, porque no era un tema China, de bueno, ahora. China, lo que me están diciendo no lo he visto, pero me dicen que la telefonía ya está en 7G. ¡Wow! Lo voy a ver pronto porque me voy para allá. Pero es increíble, o sea, es increíble los sistemas y las cosas que están haciendo en todos los aspectos. Los chips nuevos que están sacando, los autos nuevos que están haciendo y cómo están creciendo el mercado. Es muy interesante que me mencionas lo que dices, porque es una frase que yo siempre digo. Yo siempre digo, si tendríamos la posibilidad de predecir el futuro, serías millonario, ¿no? Correcto. Y en efecto, en Latinoamérica tenemos esa posibilidad de predecir Correcto. el futuro, porque pues, ves lo que pasa en China o en Estados Unidos o en otros lugares, y tenemos todavía un tiempo para adaptarlo. Y entonces, ¿por qué no somos todos millonarios? No Y te saben voy- ejecutarlo. No, te voy a decir la respuesta. Porque hay una cosa que se llaman ventanas de oportunidad. O sea, hay una revolución, por ejemplo, de inteligencia artificial. Vemos que empieza a pasar en Estados Unidos y en lo que nos damos cuenta y empezamos nosotros, probablemente esa ventana ya se cerró. O ya le queda poco tiempo. Te doy el ejemplo con el Internet. Que fue una que yo viví muy de cerca. O sea, las empresas de Internet empezaron en 92, o sea, realmente, ¿no? 93. Para 1996 ya estaban saliendo algunas públicas en el mercado de Nasdaq y estaban haciéndose millonarios y billonarios los emprendedores. En el 97, 98 en Latinoamérica empezaron a surgir empresas y la ventana se cerró en el 2000 Con la burbuja. con la burbuja, cuando truena, ¿no? Entonces hubo muy poco tiempo en donde pasaron algunos filtros empresas como un Mercado Libre o Despegar o cosas así, pero fueron pocas las que lograron pasar. Entonces, el problema es que nos damos cuenta tarde. Si nos diéramos cuenta un poco antes, y a eso me refiero con seguir tendencias y ver lo que está pasando en el mundo y estar constantemente aprendiendo, creo que tendríamos mayor oportunidad de adoptarlo, ¿no? Y hablando que
que esta parte de la evolución, sin duda alguna, va a ser la inteligencia artificial. Hay mucha controversia, muchos consejos que se escuchan afuera, pero desde tu claridad, de los conceptos que manejas, hay ciertos empleos que la inteligencia artificial los va a cambiar. Entonces, ¿qué les podrías decir, por ejemplo, a los traductores, a los diseñadores, de que cómo la inteligencia artificial los puede beneficiar en lugar de quitarles el trabajo? Que aprendan a utilizarla. O sea, hoy una de las ventajas que tendría, por ejemplo, un traductor o un diseñador o un escritor o un músico. Correcto. Es que puedes hacer las cosas mucho más rápido. O sea, tú en vez de traducir 100 páginas al día, estoy inventando el número, o 20 páginas al día, utilizando un traductor quizá puedes traducir 1000. Y eso te da una ventaja competitiva, por lo menos hoy. Pero sí tienen que entender que muchos trabajos de bajo valor agregado van a ser sustituidos por completo eventualmente. Y entonces tienen que empezarse a preparar a qué más van a poder hacer. Para este nuevo mundo, que sin duda va a ser totalmente diferente. Yo te comenté, yo estudié en la universidad, yo quería ser cineasta. Y nunca tuve la oportunidad de hacer cine. Y hoy tengo la oportunidad de hacer cine. Y tengo la oportunidad de hacer, por ejemplo, comerciales que antes hubieran costado muchos cientos de miles de dólares y probablemente 2, 3 meses en su preparación y filmación, y los puedo hacer en menos de 1 hora yo solo y con un gasto mínimo. Esa es una de las ventajas de saber utilizar la tecnología, ¿no? De hecho, Bill Gates decía que si tu negocio no está en internet, tu negocio va a morir. Y yo creo que ahora también pasa con la inteligencia artificial, ¿no? Si no te adaptas. Por un lado sí, sin duda, pero también por otro lado hay muchas empresas que se me acercan y me dicen, oye, quiero inteligencia artificial en mi empresa. Y les dices, ¿pero para qué? O sea, de nuevo, no es nada más no es de que meter inteligencia artificial es ponerle un chip a la empresa, sino es cuál es el problema que quieres resolver. Y entonces busquemos la mejor tecnología para resolverlo, que probablemente muchas tienen que ver con inteligencia artificial, aunque no necesariamente todas. Hay una clave de todo esto, y es enamórate del problema, no de la solución. Ya lo encontrarás cómo solucionarlo, ¿no? Interesante, porque muchas veces se escucha al revés, ¿no? De estar enamorado de una solución, pero eso no te mantiene en esta innovación, ¿no? Porque si estás tu foco en el problema, estás constantemente pensando cómo lo solucionas mejor. Ese es uno de los errores más graves que yo he encontrado en los emprendedores en mi historia. Especialmente aquellos que son ingenieros o investigadores, que desarrollan una solución porque tienen la capacidad de desarrollarla, pero no están atendiendo a ninguna necesidad. Y entonces acaban con una solución en búsqueda de un problema. Y esa es una de las peores posiciones en la que puede estar como emprendedor. Finalmente, Marcus, y agradecerte por este tiempo, por esa amabilidad y las ganas de querer transmitir conocimiento genuino basado en tu gran experiencia. ¿Qué consejo final le podrías dar a los emprendedores nuevos, a los que recién inician? Bueno, lo primero es que necesitamos muchos emprendedores todavía. Entonces, que no les dé miedo emprender y que no les dé miedo fracasar. Tú sabes que, y hablaste de esto al principio, ¿no? De que es muy probable que fracases en tu primer emprendimiento. Tú sabes que en promedio le pegas al tercer emprendimiento. Sí. Entonces, si estás en el primero, pues es probable que fracases, pero aprende. Y mejórate para el segundo y probablemente en el tercero ya te va a ir bien, en el cuarto. O sea, está bien. Tengan paciencia. Hagan lo que les gusta. Y no emprendan solos. Armen un equipo. Eso les va a ayudar. Y finalmente, sobre este tema de paciencia, a veces la gente confunde paciencia con que mi proyecto tenga resultados en 2 meses, 3 meses, 6 meses, ¿no? En tu experiencia, ¿qué tiempo es paciente para que un emprendedor empiece a vivir sus primeros resultados? Es que depende mucho del proyecto. Hay proyectos en donde crear el producto o servicio a veces te toma 1 año o 2 años y luego sales al mercado, ¿no? Claro. Y hay proyectos en donde pues, tienes un producto mañana y entonces depende de cuándo salgas al mercado, cuándo tengas el proyecto. Ahora, si te refieres a cuando sales al mercado ya con un producto o servicio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pues yo creo que te vas a dar cuenta de manera inmediata. O sea,
Déjame ponértelo al revés. Hay mucha gente que me habla de... que creo que te responde esa pregunta, pero de una manera diferente. Mucha gente me dice, ¿cómo sé cuándo rendirme? ¿Cómo sé cuándo mi empresa no funciona? Que es muy parecido desde otro ángulo, ¿no? Claro. Mi respuesta es muy difícil, ¿no? Saberlo. Y además depende de tu situación personal y depende de muchas cosas. Pero mi técnica, mi estrategia es cómo voy viendo. O sea, siempre que tú estás caminando en el mundo del emprendimiento, se te están abriendo puertas, cerrando puertas. Correcto. A veces se te abren mucho más puertas de las que se cierran. A veces se cierran mucho más puertas de las que se abren. Cuando se cierran una vasta mayoría de las puertas, yo creo que es momento de evaluar el rendirte. Y creo que es lo mismo al principio, ¿no? Si cuando estás empezando un proyecto se abren muchas puertas y todo se ve bien, aunque no se cierren los proyectos y no necesariamente generes ingresos, pero a la gente le gusta y estás validando y yo creo que vas bien, vas por buen camino. En el momento en que te das cuenta que la gente no le gusta lo que está haciendo, que no le entienden, que no están interesados de ninguna manera, pues probablemente vas por mal camino y tienes que replantear. Y si hablamos de una meta, porque también es el sueño húmedo de todo emprendedor, esta palabra que se utiliza muchísimo, ¿cuánto tiempo normalmente un emprendedor tiene que estar trabajando para lograr ser millonario? Años. Muchos años. Sí. O sea, hay cosas que se llaman garbanzos de a libra, en donde hay gente pues, que le va increíblemente bien, pero no es la norma, ¿no? Correcto. La norma, y es como lo dije ayer en el evento, ¿no? El éxito de la noche a la mañana tarda años en llegar. A eso me refiero con paciencia. Las cosas importantes de la vida tardan. No es como la costumbre que tenemos de la tecnología hoy en día. Había un anuncio hace muchos años que decía que si las cosas difíciles se hicieran fácilmente, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Entonces ya no valdrían la pena tanto, ¿no? Correcto. Entonces, tengan paciencia. No les quiero dar un número, porque pues depende de muchas cosas. Depende de si tienes una lavandería o si sacaste un nuevo modelo de inteligencia artificial. Pues son dos cosas completamente diferentes, en industrias completamente diferentes, que van a velocidades completamente diferentes. Pero normalmente son varios años. Yo creo que son años, sin duda. Muchísimas gracias, Marcus. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos volver a tenerte en otro gran evento, que podamos hacerte la invitación y agradecerte por todo este conocimiento y toda esta buena onda que has tenido con nosotros. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes y salud, Perú. Salud, chicos.